Aleluya, Señor. Digno de honra, de alabanza, de magnificencia eres tú. Estoy tan agradecida, Señor, por tu amor y tu misericordia, por haber permitido, Señor, que en medio de mi pecado yo haya podido, Dios mío, reconocer que solo en ti hay salvación, que fuera de ti no hay nada. Yo te doy gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia de mí y de muchos hermanos. Sabemos, Señor, que tú vienes a pasos agigantados, que la venida tuya, Señor, de tu Hijo Jesucristo por su iglesia está cerca y que hay mucha gente endureciendo su corazón hacia ti, que no quieren comprender que la única salida es aceptarte como su único y suficiente Salvador, obedecerte, amarte. Oh Señor, si ellos supieran lo hermoso que es tenerte dentro de nuestro corazón. Oh Señor, Padre amado, si ellos supieran lo precioso que es sentir tu presencia. Fuera de ti no quiero nada, Señor. Permita, amado Señor, que la gente venga a ti, ábrele los ojos, Señor. Dios mío, que tu misericordia los alcance, Señor. Que tu amor, Señor, Dios mío, invada todos estos corazones, que se derritan ante ti, Señor, que se rindan ante ti, todas estas personas a las cuales se les ha hecho el llamado para aceptarte como tu único, como su único y suficiente Salvador. Que te acepten, que quieran sentir la dulzura de tu amor, que quieran sentir la dulzura de tu presencia, Señor, que es tan hermoso sentir tu presencia. Señor, Dios mío, tenga misericordia de esta humanidad. Tenga misericordia de mi familia, Señor, que no han aceptado a Cristo. Dios mío, días duros vienen para aquellos que no te aceptan. Dios mío, y da tristeza y dolor saber que muchas almas se van a perder, que no quieren aceptar al Señor, que no te quieren aceptar a ti, Señor. Yo clamo, Señor, ante ti, te pido misericordia, Señor, las almas son tuyas. Dios mío, si hay alguien que me escucha allá afuera, les pido en el nombre de Jesús que se acerquen a Dios, que la tierra se acaba. El Señor lleva tiempos enseñándome, mostrándome cosas. Y va a ser muy difícil para aquellas personas que se queden de la venida del Señor. Van a pasar tiempos terribles, porque no cambia la amargura por la dulzura, el dolor por el amor, que es lo que ofrece el Señor. Aquellas personas que me oyen, que no han aceptado a Jesucristo, yo les invito a que lo acepten hoy. Miren, cosas terribles sobre la tierra y muchos van a morir y van a perecer porque no han aceptado al Señor. ¡Cómo duele! ¿Cómo le duele al Señor estas almas que no quieren aceptar a Jesucristo? ¿Cómo le duele al Señor? ¿Cómo le duele al Señor aquellas almas que no quisieron, que no quieren acercarse a Él? Aunque les prediquen, no quieren. Dios los está llamando, amigos. Ven a Jesús, vengan a Jesús. Vienen días difíciles, días terribles vienen en muchos. Inclusive antes de la venida del Señor van a perecer sin el Señor, porque van a haber cosas fuertes.
En el nombre de Jesús, yo le pido a aquellas personas que han escuchado el Evangelio que se acerquen a una iglesia para que oren por ustedes, para que acepten a Jesucristo como su Salvador, que se inquieten por la Escritura, por saber y conocer quién es Dios. A mí el Señor me ha mostrado cosas desde hace mucho tiempo. El Señor me mostraba que las aguas se levantaban. Yo salí de pronto de mi edificio donde vivo y vi como las olas se levantaban y veía a lo lejos como había una especie de mares, como si todas las aguas se hubieran unido y venían unas olas muy fuertes y destrozaban todo. Y yo tomé a mis hijos en la mano, empecé a subir por una escalera hacia arriba y de pronto veo al horizonte. Yo abracé a mis hijos y les dije a mis hijas: es el fin, es el fin. Le dije a mis hijas en esa visión, en ese sueño, en eso que me mostró el Señor. Yo abracé a mis hijas y les dije: ya llegó el último minuto, es el fin. Y las abracé y cerramos los ojos y desaparecimos de ese lugar. Vienen días muy difíciles, iglesia, amados hermanos, vienen días muy difíciles. Se van a desatar terremotos, se van a desatar, como dice la palabra de Dios. Yo no voy a decirle a ustedes que yo les voy a profetizar, no, porque eso ya está en la Escritura. Eso ya lo dice de tiempos atrás el Señor, que vendrían terremotos y cosas y desastres sobre la tierra a causa de que se acercaba el día del fin, los últimos días. Y estamos viendo que hay cosas muy difíciles que están pasando en la humanidad, hay cosas que nosotros ignoramos, pero que hay países que están sufriendo cosas terribles. Mira, hermanos, en Bogotá, cuando yo estaba trabajando como misionera en uno de estos barrios, el enemigo se enfrentó y quería quitarme un lugar de predicación, y yo me fui ese día. Yo me fui ese día temprano porque yo dije: no importa, yo voy a entregarle a ese otro líder. Si él considera que él puede hacerlo mejor, quizás él tenga razón, quizás yo no he trabajado lo suficiente. Y yo me fui a aquel lugar que me habían entregado con un alma, y ya se reunían como unas 40, 50 personas en ese lugar. Y el Señor, cuando esta mujer empezó a decirme que yo tenía que entregarle este lugar, yo empecé a orarle al Señor. Solamente yo le oraba al Señor porque ese lugar lo iban a entregar, y solamente por yo haber dicho: pastora, nunca se le ocurre entregar un lugar porque no se han repetido las almas. Le dije: no entregue un lugar que usted ha abierto para llamar al arrepentimiento, no lo haga. Se me ocurrió decir eso, y entonces la pastora sacó las llaves y me las puso en la mano y me dijo: entonces vaya usted y tome ese lugar y empiece a predicar allí. El Señor nos bendijo grandemente. Y el Señor, como a los 3 meses que se estaba haciendo allí ese lugar, el servicio, empezamos a evangelizar por todos los alrededores. El Señor hizo cosas hermosas. Pero yo no sabía, yo no podía discernir bien qué era lo que ocurría, porque una de las líderes que también trabajaba conmigo, ella quería que de nuevo le dieran el lugar. Y yo le dije: hermana, yo no me opongo, si usted considera que usted lo va a hacer. De hecho, yo soy misionera y yo no soy persona de quedarme en un solo lugar con un grupito. A mí me gusta abrir lugares y que hayan hermanos que se encarguen de ese lugar, y luego voy a otro lugar y abro otro lugar. Y eso, así es como yo trabajo para el Señor, porque así es como el Señor me ha puesto en el corazón.
Yo le oré al Señor, pero yo no sabía que otra visión que tuve en ese año, yo me recosté en mi cama y de pronto yo empecé a ver que de arriba de la loma, de una loma, o sea, de una montaña, se desprendían los árboles y se veía como cuando usted puede imaginarse que un río se desborda en una montaña y empieza a llevarse árboles y eso. Y yo me vi cruzando ese arroyo, pero lo gracioso de esto era que yo pasaba con un paso sobre esa tormenta, sobre ese río. Y yo le conté a mis niñas, porque ellas siempre han predicado a mi lado, siempre han sido mis compañeras de batalla. Y yo empecé a orar y como a los 15 días de yo haber visto cómo se desplomaba el agua sobre esa ciudad, yo le decía a mis hijas, Dios mío, oremos porque no sé qué es esto. ¿Cómo es posible que yo vuelva a tener esa visión donde veo? Y también vi que yo corría por un edificio, una escalera muy arriba que iba hacia el cielo. Yo iba con mis niñas corriendo hacia arriba y yo no me cansaba, y yo veía que estas olas venían, pero eran olas de barro que venían sobre esa ciudad. Ese barrio se llama Tunjuelito. Es un barrio que, bueno, hay varios barrios. Yo vivía la iglesia, asistíamos, nos congregamos en una iglesia en San Francisco, pero yo tenía el lugar de predicación. Como a 6 cuadras de ahí estaba la casa principal como a unas 10 cuadras, 15 cuadras, se estaba haciendo estos cultos y ya pertenecía a otro barrio. Y yo fui un día, yo fui con toda la intención de entregar las llaves. Yo dije, no importa, ya hay bastantes almas, las voy a reunir hoy. Empecé a predicar esa tarde con mis niñas. Ninguna hermana me quiso acompañar ese día a recoger la gente para llevarla al culto, porque ustedes saben que a la gente hay que animarlas para que vayan a la reunión, porque puede venir un espíritu y decirles que no vayan ese día a la reunión. Y yo fui en el nombre del Señor, yo fui y invité a muchas personas, pero hubo algo tremendo, que había una familia que estaba apartada del Señor y vivían a la orilla de un arroyo, como una especie de arroyo que venía precisamente arriba de la montaña. Y yo fui y les toqué la puerta y les dije que por favor fueran ese día a la iglesia. Y salió un niño y me sonrió y me dijo, yo sí quiero ir, pero no sé si mi mamá me deje ir. Y yo le hablé a la señora y le dije que fuera. Cuando yo fui pasando el arroyo, yo tenía que correr porque empezó a lloviznar, caían unas gotas grandes y nosotros sonriendo con mis hijas en forma de risa y risa. Yo les decía, corran, porque viene un aguacero, nos vamos a mojar, tenemos que correr a llevar las almas al culto, al servicio. Lo que yo no sabía era lo que se avecinaba. Cuando yo fui pasando, exactamente cuando yo alcé mi pierna derecha para pasar ese arroyo, era un arroyo pequeño que siempre pasaba por ahí de la montaña, me acordé inmediatamente que exactamente así sucedió en el sueño y les dije a mis hijas, ve qué raro, así como se ve de sucia el agua ahorita, no sé por qué, si no se ve que hay tormenta ni nada de eso, no sé por qué viene el agua así. Le dije a mis hijas, mire que así fue el sueño, así yo iba caminando por este lugar con ustedes cuando yo vi que se levantaban esas olas. Pues la verdad yo no llegué a imaginar que algo así pudiera pasar en un lugar tan normal como es un barrio. Yo no llegué a imaginarme ni a sospechar que esa noche iba a haber una tragedia en ese lugar.
Yo llegué y me encerré en la casa de las hermanas. Habían unas hermanas mirando una telenovela y yo siempre decía: hermanas, ustedes no llegan a un lugar de predicación a ver una novela. Y se pusieron enojadas unas de ellas y les dije: no, hermanas, tienen que apagar, no, que espere que se termine la novela. Y le dije: no, hermana, a mí me da mucha pena, pero yo no vine aquí a mirar novelas. Yo les dije a ustedes que vinieran una hora antes del culto, fue a orar para encender el fuego del Espíritu Santo. Así que vamos a empezar a orar mientras empiezan a llegar las almas. Bueno, ellas como remilgadosamente, como se dice, apagaron su televisor y fueron a orar conmigo. Empezamos a orar y empezó a llenarse ese lugar. Nunca yo había visto tanta gente como la que entró ese día a ese lugar, que yo no tenía casi como el espacio para movilizarme, para predicar, y era grande ese salón. De hecho, el Señor sanó un niño de SIDA en ese día porque el Señor me transportó. A mí se me olvidó que yo estaba haciendo el culto ahí. El Señor me transportó a un hospital donde un niño que había allí en ese hospital, yo nunca había ido a ese hospital. El Señor me llevó allí en espíritu y hubo allí vi muchos niños con SIDA y yo le pregunté al Señor qué era ese lugar, y yo iba a seguir derecho a mirar todos los niños que habían allí. El Señor me dijo: ora, y me dijo la edad por los niños que debería orar, y me dijo: mira aquel niño. Y yo me fui hacia ese lugar, y ese día el Señor sanó un niño que era un vecino de ahí del barrio donde yo hacía los cultos, pero que yo no lo conocía ni conocía a su familia. Después de como de 2 meses, como de 1 mes y algo, yo vine a enterarme. Después de esa tormenta, el niño llegó a un lugar donde yo trabajaba y lo reconocí. El niño me reconoció cuando entró a la puerta. Fue él el que me reconoció y me dijo: hermana, usted estuvo. Dijo: ¿cómo está, hermana? Mire, ya estoy caminando. Yo salí del hospital, ese día comí y los médicos dijeron que yo estaba sano, y yo les dije que usted había ido a orar por mí. Le dije: pero yo no te conozco. Dijo: yo sí me acuerdo de usted. Y yo me quedo mirando al niño. Le dije: ay, fuiste tú el que estaba acostado, el que se lanzó de esa litera cuando yo estaba orando. Me dijo: sí. Ese día el Señor hizo un milagro grandísimo, el cual yo no conocía a ese niño. Algunas personas dirán que esto no es posible, pero a mí me sucedió. Se los estoy contando hoy, hermanos, porque a mí me sucedió. Hermano, yo seguí predicando la palabra del Señor y todo el mundo empezó a orar en esa casa. Todo el mundo empezó a orar y eso se sentía. Yo en medio de lo que estaba por allá orando y reprendiendo ese espíritu de SIDA, llegó la hermana a la cual yo le iba a entregar las llaves, y ella empezó a orar también. El Señor trató tremendamente con esta hermana, también estas hermanas esta noche. Hubo mucha presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Hermanos, se acabó, fue como 1:30 que estuvimos adorando al Señor allí, y yo no prediqué porque es que yo no leí, ni siquiera pude leer la Biblia, porque la presencia del Espíritu Santo era tan grande que yo fue a ministrar a todo mundo, y una presencia maravillosa. Y yo les dije: el Señor sanó a un niño de cáncer. No sé dónde es ese hospital, pero el Señor lo sanó. Gloria al Señor. Esto fue algo muy hermoso. Pero mira, hermanos, resulta que se acabó la reunión y empecé a hablar con las personas. Y ustedes saben que después de las reuniones pues se les debe dar un cafecito con una galletita o un pancito con quesito o algo a las personas que llegan, para hacer uno como amable con ellas, para hacer como más compartir con ellas, como para hacerlas sentir más agradables, y más en Bogotá, que hace mucho frío a esas horas de la tarde, 7, 8 de la noche. Pues hermanos, tengo para decirles que cuando una hermana se fue a ir, empezaron a despedirse para irse. Nosotros durante la oración, el culto, sí sentíamos que estaba lloviendo muy fuerte, y sabía todo el mundo que había entrado allí que había empezado a llover, y ellos empezaban a entrar y decían: uy, una tormenta tremenda. Y yo les decía: sí, sonaba fuerte la tormenta, porque eran tejas de zinc.
Escuchen esto, ténganlo en cuenta para cuando yo termine de decirles a usted se dé cuenta lo que el Señor hizo ese día. Era una casa hecha con tejas de zinc y los palos que sostenían esa casa pues era madera. El techo era de palos de madera, lo que sostenía las tejas, el techo de esta casa. Cuando se fue a ir la primera familia, la señora se volvió con sus niñas y me dijo: hermana, por favor, ¿me puede ayudar a abrir la puerta? Y yo le dije: ¿cómo que abrir la puerta? Y yo: sí, hermana, está atorada la puerta. Y entonces yo le dije: ¿pero por qué se habrá atorado la puerta? Y le dije a la dueña de la casa: hermana, la puerta no se abre, ¿qué habrá pasado? Dijo ella: ¿será que tiene llave? Le dije: no tiene llave, pero no se puede abrir. Y se acercaron los hermanos a tratar de abrir la puerta y nadie podía abrir la puerta. ¿Ustedes saben por qué no se podía abrir la puerta, hermanos? Porque la avalancha que había venido sobre ese barrio, y yo se los había advertido. A todo mundo les había dicho que se arrepintieran, que venía algo tremendo, que Dios me mostraba que toda esa gente que escuchaba el evangelio allí tenía que arrepentirse, tenía que ir a la reunión, tenía que ir al culto. Pues hermano, resulta que mientras nosotros orábamos y nos gozábamos allí con el Señor, vino una avalancha, así como el Señor me mostró el sueño, y tapó todo el barrio completo de Tunjuelito. Eso fue noticia, eso fue terrible porque toda la gente sacaba todo que se le había dañado dentro de las casas. El barrio se inundó totalmente, las casas fueron totalmente inundadas. La única casa a la cual no le entró ni una gota de agua ni una gota de barro fue a la casa donde nosotros estábamos. No podíamos abrir la puerta, nos costó salir de allí, y cuando salimos nosotros quedamos con la boca abierta. Solamente había un pantano, hasta la mitad de las casas estaba tapado de barro. Estas son las cosas que hace el Señor con sus hijos. Y hoy Dios quiere salvar a muchos de muchas catástrofes que van a venir y no quieren escuchar. Y lastimosamente tengo con un dolor en mi corazón decirles que esta familia pereció, esta familia que estaba allí, que yo fui por ella y estaban descarriados y que no quisieron justamente ese día ir a la iglesia para reconciliarse con el Señor. Yo había estado visitándolos y diciéndoles que volvieran al Señor, que yo iba por ellos todos los sábados, que yo iba a hacer este culto allí, o los viernes. Yo iba por ellos para que ellos fueran a la reunión, y esta señora no quiso ir con sus hijos y toda esta familia pereció. Ustedes se imaginan el dolor que yo sentí, porque yo lo primero que hice cuando yo vi el barrio inundado y la gente gritando, yo les dije: hermanos, ¿se dan cuenta lo que hizo el Señor, de lo que lo libró Dios? Todo el mundo estaba sorprendido y la gente empezó a salir y dijeron: Dios mío, ¿cómo es posible que esta casa no se haya caído? Si de tejas y los palos eran muy delgados, esto no podía soportar el barro. Pues nosotros, el Señor estaba allí con nosotros y el Señor nos guardó esta catástrofe. Y eso lo hizo el Señor con un propósito muy grande, de que esa gente que estaba allí se dieran cuenta y los vecinos se dieran cuenta de lo que había hecho el Señor. Yo empecé a salir de allí, no sabíamos cómo retornar a la casa con mis hijas, porque las calles estaban totalmente inundadas. Si nos metíamos nos daba barro a la rodilla. Fue una lucha para poder salir de allí, de aquel lugar. ¿Cómo conocíamos el barrio? Lógicamente, pues nosotros sabíamos más o menos por qué parte podíamos, por qué lugar podíamos luchar para salir, porque el barrio donde nosotras vivíamos y teníamos el apartamento quedaba en un alto, porque nosotros vivíamos en el barrio San Francisco, junto a la iglesia de San Francisco, hacia arriba, donde queda en una loma y allá no se inunda, pero la gente donde yo estaba predicando sí que van en la parte de abajo. Y de allí ese río de allá de la cordillera se desplomó y se trajo todos esos otros ríos, todo ese barro y todo ese mugre, todas esas montañas, y vino toda esa avalancha y tapó totalmente al barrio Tunjuelito, al barrio Tunjuelito. Las personas gritaban en la calle, estaban sacando colchones, estaban sacando todo a la calle y sacando agua. Hubieron muertos, hubieron ahogados, hubo una catástrofe terrible. Entonces yo les digo, hermanos que están
apartados, personas que estén apartados de la iglesia, regresen a Cristo Jesús, empiecen a orar y darle la honra y la gloria al Dios que vive y permanece para siempre, porque va a llegar el momento en que vienen tormentas y vienen terremotos y mucha gente van a perecer en estos terremotos si no han aceptado a Jesucristo, porque a la gente se le dice, mire que va a haber un terremoto en tal parte y la gente no se quita, no se va. No piensan solamente en las cosas materiales y no quieren partir de sus lugares o no quieren acercarse a Dios para que Dios los libre. Hermanos, mire, aquí donde estoy en esta casa también sucedió igual. El Señor me mostró esto que les conté, que venían unas olas terribles y que ya era el fin Nosotros nos salvamos porque cuando nos abrazamos vino una ola hermosa y nos abrazó, y esa ola yo sentí algo muy especial cuando el Señor nos llevó con Él, nos llevó. Y esto es cuando el Señor viene y levanta a la iglesia. Y si hay alguien que perezca en una tragedia que haya sobre la tierra, si ha aceptado el Señor Jesucristo y por casualidad la vida la perdió en ese lugar, no tiene nada que afanarse, porque los muertos en Cristo van a resucitar primero. La persona que se muere y ya ha aceptado a Jesucristo está en santidad, tiene la esperanza de un día resucitar para la gloria eterna, aleluya. Así que el llamado es a todo el mundo que se arrepienta. Yo le voy a decir a la gente de Chile, a la gente de las costas de Chile, mire, hace 10 años yo le hablaba con una chilena y yo le decía, el Señor me mostró, yo estaba en el aire, suspendida en el aire, pero muy arriba me tenía el Señor, cuando yo vi que se levantaron unas olas y el Señor empezó a mostrarme esa ciudad, que había un terremoto terrible en esa costa y empezó a moverse esas aguas con una furia terrible y empezó a meterse sobre esas costas y empezaron el mar se comió todas esas costas, y yo abrí mis ojos y empecé a clamarle al Señor, Señor, tenga misericordia. Y entonces yo quedé sentada en mi cama porque cuando yo vi eso, el Señor me acercó, como cuando uno hace un acercamiento cuando está buscando una dirección, así desde arriba me acercó el Señor y me mostró el mapa de las costas de Chile. Entonces, cuando Él me mostró esas costas, yo dije, me acordé que cuando yo estaba estudiando geografía, yo conocía mucho, me llamaba mucho la atención el mapa de Chile, y yo me acerco y veo, y entonces cuando yo abro mis ojos, yo estaba asustada, yo estaba en una éxtasis terrible. Yo corrí a buscar el mapa de Chile y yo dije, este fue el mapa que yo vi. Eso no quiere decir que exactamente sea Chile el cual vaya a sufrir catástrofes. Yo le decía a una amiga chilena, le decía, predíquele, si usted no se ha arrepentido, busca a Dios, vaya, dígale a sus amigos, a su familia, que se retiren de esas costas. Le dije yo hace 10 años a esta persona. La semana pasada yo le decía, ¿se acuerda que yo le dije a usted hace como 8 años, más o menos 10 años, como 8 años, que yo le dije a ella, esto? Me dijo, sí, pero hasta ahora las costas se han comido las playas, pero no había una catástrofe grande. Le dije, vaya y mire en internet que se están llevando todas las casas, pero eso no es nada, porque los mares se van a levantar, porque se van a levantar maremotos. Y esto, cuando maremotos, yo no estoy diciendo que solamente va a ser en Chile, ni estoy profetizando cosas malas, no, estoy diciendo lo que el Señor me ha mostrado, y yo sé que esto es de Dios porque yo soy cristiana y yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, y yo siento la presencia de Dios y el dolor de Dios en mi corazón cuando el Señor mira la tierra y quiere que la tierra, el hombre se voltee a Él y no le hace caso. Dios siente un dolor dentro de Él siente un dolor por esas almas que no quieren aceptarle. Dios siente dolor, y uno siente un dolor cuando Dios muestra algo así, uno siente que el pecho le arde.
Yo no les estoy a ustedes diciendo, mire, yo soy una profeta, porque yo creo que el Señor lo puede usar a uno en profecía cuando Él quiera. Pero esto quiero decirlo porque yo sé, yo siento un ardor dentro de mi corazón y una necesidad de decirle a la gente que se arrepienta, porque vienen terremotos, porque vienen maremotos, porque vienen cosas. Y la Biblia lo dice, pero es que lo que quiero decir es que está cerca, muy cerca y más cerca de lo que ustedes creen. Y ahora, yo les voy a decir una cosa. Si vienen o no vienen los grandes terremotos, o si se salva usted de ellos o no se salva, lo que Dios quiere decirle hoy es que se libre del mal que vendrá, que vengan a Jesucristo. Estas personas que se le han predicado tanto el evangelio, que no quieren aceptar a Jesucristo, que vengan hoy, que vengan ya a acercarse al Señor, acercarse a la presencia de Dios y que reconozcan a Dios en su corazón, en su alma, que su alma se sujete a Dios, que empiecen a sentir el Espíritu Santo, esos dones que Dios le quiere dar a cada uno, esa presencia que Dios le quiere dar a cada uno. Aleluya. Bueno, hermanos, también he tenido especie como de visión donde yo veo que el Señor viene por la iglesia y yo veo cuánta gente se queda y yo empiezo a ver cómo el Señor empieza a levantar su iglesia. Yo sé que será como un abrir y cerrar de ojos, pero el Señor a mí me mostró y yo pude ver cómo la iglesia se levantaba. Hermanos, mire, es hora de buscar a Dios, es hora de dejar lo material, de dejar más lo material y buscar más a Dios, de interesarnos más por Dios, porque muchos dicen es que tienen un es que y ponen siempre ellos mismos una barrera. Pero déjeme decirle que esas barreras usted las tiene que derribar. Usted tiene que derribar todas las barreras que haya, no importa cómo sea, si usted quiere salvar su alma. El Señor viene pronto. Y hay algo más que le quiero decir. Aparte de que el Señor viene pronto, usted tiene comprada su vida en esta tierra. Señor, tenga misericordia, porque nosotros no tenemos comprada nuestras vidas. Y su vida peligra en esta tierra mientras usted no haya aceptado a Jesucristo como su único suficiente Salvador. Usted que adora a otros dioses que no es el Dios de Dios y el Señor de señores, ya es hora de que deje sus muñequitos a un lado y empiece a buscar a Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. El Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Aleluya.